Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todos Jujuy. Hoy estamos con Magda Choquevilca, con quien vamos a hablar del yacón. Magda, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Contanos un poco de esto, que mucho se habla, poco se sabe. ¿En qué zonas de la provincia se da? Bueno, principalmente se da en la zona de Bárcena, pero hay otros 6 lugares donde se produce. Por ejemplo, en algunos valles cercanos a Reyes, Ayala, en San Bernardo, también hay producciones en la zona de Monterrico, Perico y en la zona de Valle Colorado. ¿Es un tubérculo como si fuera la batata, parecido a esto? Sí, es una raíz engrosada, digamos, que tiene características importantes porque se da en lugares, digamos, que son más bien bajos. Bajos pero templados fríos, digamos, ¿no? No hay variedades, como por ejemplo la variedad que se da en Tarija, que se da en variedades más cálidas. En zonas más cálidas, pero las que tenemos nosotros, al menos en Bárcena, en Reyes, en Yala, en Lozano, también hay algunos que, por ejemplo, han logrado dar no una producción grande, pero sí tenerla a nivel de huerta familiar, en Tumbaya Grande, en Iruya, bueno, que ya sería Salta, y en algunos vallecitos que por ahí quedan. ¿En ¿no? qué época? El yacón tiene una particularidad, tiene un ciclo de casi 10 meses y podríamos decir anual, porque en realidad, por ejemplo, en mayo, en algunas zonas se empieza a cosechar en mayo, hasta agosto, ahora estaríamos ya como a fines de la cosecha, plena cosecha es junio, julio, agosto, y en octubre se vuelve a plantar, octubre, noviembre, una vez que han pasado las heladas, se vuelve a plantar. ¿Cuáles son las cualidades principales? Las cualidades principales que tiene el yacón, bueno, en realidad podríamos decir que es una planta muy generosa, que sirve desde la raíz a la flor. La raíz, por ejemplo, que se la puede consumir como una fruta que es una de las pocas frutas del tipo de raíz que tiene mucha fibra y tiene una propiedad, tiene unos azúcares que se llaman oligofructanos. Estos azúcares son fácilmente asimilables por aquellas personas que tienen algunos problemas con el azúcar. Sería poco prolijo decir que cura la diabetes, porque esto también es una cuestión que se habla. Pero tiene azúcar y no complica al diabético. No complica, el diabético si la consume no le pasa nada. Ahora, hay unos estudios que está haciendo el doctor Grau junto con la Facultad de Bioquímica y la Facultad de Medicina de Tucumán, que en determinadas dosis de, sobre todo el té que se hace en las hojas, en algunos tipos de diabetes, no soy médica para saber, disminuye en cuanto proporcionalmente. Pero usted sabe que para publicar eso se necesitan más de 10 años con testeos constantes, etcétera, etcétera. Entonces, la raíz la podemos utilizar para consumo en general, de jugos, etcétera, etcétera. Y también se hacen otros 3 subproductos. Se hace, vendríamos a decir, como un jarabe, miel o jalea, aunque en realidad el Código Alimentario no sabe muy bien, digamos, creo que está ahora definido como jarabe, que es como el jugo del yacón concentrado, que se llama, mal llamada miel del yacón, pero es como un jarabe de yacón. Y después está la mermelada. Que se lo toma diluido, digamos. Que se lo toma como una miel, así como si fuera una miel de caña concentrada. Perfecto. Y después tenemos una mermelada, que es la pulpa más el jugo, que vendría a ser, la característica de esto es que no tiene, digamos, agregado de azúcar en ninguna de sus preparaciones. Después están las infusiones con la hoja, y el tallo se utiliza, por ejemplo, para hacer algún tipo de alimento balanceado, sobre todo para el engorde en las vacas. Y la flor también, digamos, en algunos casos se utiliza para infusiones o para suplementar en algunos casos de alimentos para ganado, sobre todo el ganado vacuno. Lo tomo como fruta, no como verdura.
Sí, como fruta, porque en realidad dentro de los cultivos andinos uno tiene raíces, tubérculos y frutos. Dentro de las raíces comestibles que se consume como fruta, porque se consume cruda, podríamos decir. ¿Por qué como fruta? Porque tiene un sabor dulzón. Es un sabor, digamos, que es como si usted estuviera comiendo una textura de una manzana con un sabor casi durazno amelonado. ¿Se produce solamente en esta parte de Argentina? No, se produce en Salta, se produce en Tucumán. Se han llevado algunas semillas a Neuquén y se ha tratado de hacer extensiones, digamos, masivas. El problema del yacón que tiene es que en las semillas se hace por propagación asexual, que se llama, digamos que son propagaciones de una que llamaríamos en el común como el yacón semilla, que no es la raíz, sino otra partecita de la planta, como un rizoma, pero eso, digamos, demora en conseguir. Y también ha pasado en algunas experiencias, por ejemplo, que ha tenido Tucumán, al hacerlo a nivel extensivo, disminuye la producción y las raíces salen muy chicas, o demora en rusticarse la raíz, o sea que es un fruto de huerto. Hay otras experiencias que se han hecho, por ejemplo, en Cajamarca, en Perú o en Bolivia, en donde tiene como un piso para la extensión por la demanda de agua que tiene y la demanda también de calidad de suelo. ¿Se produce para vender afuera? ¿Qué tipo de producción tiene Jujuy, digamos? La producción que tiene Jujuy en su momento, y acá hay que nombrar a algunas personas, Susana Martínez, por ejemplo, que está a cargo de una cooperativa que está tratando de resurgir, la cooperativa del yacón, junto con 5 familias de agricultores rescataron los yacones, porque usted sabe que al irse el tren, el yacón, era gran parte de la base del sustento cuando existía el tren, porque era la única fruta que se podía llevar a la puna, que se mantenía. Entonces, mucha gente inclusive nos cuenta que compró sus terrenos gracias al yacón. Al implementarse la Ruta 9, bueno, queda un poco desarticulado todo eso y, bueno, surge un poco la cooperativa rescatando, aunque hay otros grupos de agricultores que también están trabajando para el valor agregado. El valor agregado también está dado por el escabeche y por otras cosas, pero que tienen. Ahora, no podríamos decir que en este momento se esté exportando. Lo que sí podemos decir que el yacón ha ido a Italia y ha sido muy bien recibido. No tenemos en este momento, en su valor agregado de jarabe y en su valor agregado de helado. ¿En otros lugares de la Argentina se consume? En otros lugares de la Argentina sí, cada vez más. Por ejemplo, la cooperativa que yo le cuento, que está en proceso de fortalecimiento, tiene muchos clientes del resto de la Argentina, tanto de té como de jarabe. Ahora tiene un volumen limitado, obviamente. Uno pensaría, ¿se podría ampliar? Sí, se podría ampliar, pero necesita alguna base estructural para poder sostener, porque es un año. Decime, hablaste de la puna, pero al principio me dijiste que era hasta Bárcena, digamos, están las plantaciones hoy. Antes había en la puna, digamos, a pesar del rigor climático. No, era la fruta que llevaba la gente que volvía del ingenio, llevaba y compraba y la llevaba a la puna porque era su resguardo alimentario en términos de fibras, ¿no? Correcto. Eso. ¿Nutricionalmente es muy fuerte? Nutricionalmente podríamos definirlo como lo que llaman hoy en día los alimentos nutracéuticos, que son alimentos que no solo nos alimentan, sino que mejoran alguna capacidad en el organismo, porque aparte de tener estos oligofructanos, favorece el crecimiento de lo que se llaman unas bifidobacterias, que son las bacterias buenas. Entonces, por ejemplo, en algunos casos de problemas de colon que tienen, ayuda y mejora lo que puede ser la microflora intestinal. Se trabaja mucho con el yacón en lo que es las economías populares, digamos, en las huertas comunitarias. ¿Se ha logrado insertar esto? ¿Se trabaja en esta órbita también? Yo creo que, por ejemplo, si hace 20 años o 10 años preguntábamos cuando empezamos qué es el yacón y mucha gente no sabía si es un animal o un vegetal. Hoy en día ya hay varios grupos que están trabajando y eso es un avance. ¿Estamos todo lo bien que se quisiera? No, falta proyectar porque falta darle un impulso, digamos, como cultivo andino,
como otro tipo de estructuras para fortalecer a los agricultores que hacen yacón. Sí creo que tiene proyección porque en general en el mundo se están valorizando los alimentos nutracéuticos de una manera especial. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Japón, es más, si la gente quiere googlear té de yacón, va a encontrar té de yacón en todos los idiomas, porque es un producto altamente demandado por un sector que va increyendo, que es el sector, digamos, que por ahí tiene prohibidos otros tipos de consumos o de infusiones. Yo te soy sincero, me preguntabas de entrada si era una fruta o una verdura y no te sabía decir con toda honestidad. Si yo lo quiero comprar, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Se vende cómo? ¿Por kilo? Se vende por kilo en Bárcenas, es como si usted comprara un kilo de batata y que la consumiría cruda. En este momento hay, digamos, registradas acá en Jujuy, hay 3 variedades, una blanca, una crema y una rosada. Hay una amarilla anaranjada, que es una variedad tarigensis, que está entrando y que entra como a complementar la época del yacón. La ventaja que tiene eso, que tiene un poco más de volumen, la desventaja es que es un poco más insípida. Digamos, si va en la época de mayo a julio en Bárcenas, seguramente cuando entre en el camino va a decir se vende yacón y un poco en la casa de los agricultores. También en las ferias campesinas, en las ferias de agricultores. ¿Cuánto tiempo se mantiene? Yo compro yacón ahora un kilo, ¿cuánto tiempo lo puedo tener en mi casa? Y lo puede tener un mes, tranquilamente. Correcto, hacer como una especie de tubérculo es como que se mantiene más, digamos. Sí, perfecto, un mes. Y si lo tiene en un lugar seco y fresco, capaz que hasta un mes y medio. E inclusive, por ejemplo, en algunos casos se hacen deshidratados de yacón que se comen como las cachas de manzano, las cachas de pera, y eso lo puede tener todo el año. Magda, te agradezco mucho la visita. No, la agradecida soy yo y bueno, un saludo a todos los yaconeros, uno especial a Susana Martínez, que es una pionera en esto, y a todo el resto de los agricultores que llevan adelante nuestra soberanía alimentaria. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos de mediante a toda oportunidad que nos convoque las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias.